Buenos días, alumnos de la Universidad ESET Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en inglés. Les doy la bienvenida a la materia lingüística. El día de hoy vamos a analizar el tema número 4, que son niveles de análisis lingüístico. Comenzamos. De las metas a alcanzar es que los alumnos conozcan los niveles de análisis lingüísticos como una estructura formal, articulada a partir de unidades como morfemas y fonemas, clasificados como categorías merismático, sígnico, categoremático y fonemático. Hay que comprender qué es la fonética articulada y cuál es su función. Asimismo, vamos a conocer la relación del alfabético fonético internacional con el análisis lingüístico. Del temario abarcamos los niveles de análisis lingüístico, la fonética y fonología a través de fonética articulatoria, alfabético fonético internacional y la fonología. Para ello, iniciamos con los niveles de análisis lingüístico. Para Emily Benveniste nos dice que la lengua es un sistema, una estructura formal, al igual que el lenguaje. Está organizado por niveles articulados a través de unidades discretas, conocidas como signos o unidades simples. Para Benveniste separa las teorías de Saussure y forma una nueva teoría. Esto nos dice que Saussure únicamente toma el concepto y la imagen acústica, donde el signo es arbitrario porque no tiene nexo con la realidad. Pero al separar esta teoría, Benveniste nos dice que la relación entre el significado y el significante es convencional, pero cualquier significado puede ser asumido por cualquier significante. Lo importante es que existe una relación para conformar al signo. El lenguaje, según Benveniste, es una estructura formal, articulada a partir de unidades discretas con una doble articulación. ¿A qué se refiere? A que se analizan por morfemas y por fonemas. Las unidades lingüísticas se componen en significado significante, o sea, que es una articulación en palabras a través de morfemas. Y los morfemas son las formas, es la estructura, los tipos, por ejemplo, si son sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Mientras que los fonemas nos dice que son estas unidades lingüísticas que se componen de unidades sin significado, pero que permiten ser distinguibles, es decir, una articulación de sonidos a través de fonemas. O sea que vamos a analizar estas unidades mínimas como sonido. Para ello, lo clasifica a través de unidades de análisis como merismático, sígnico, categoremático y fonemático. Son 4. Vamos a conocer cada uno de ellos. La primera, que es el merismático, nos dice que se basa en los merismas. Y estos son los rasgos distintivos del fonema sobre puntos y modos de articulación. Ejemplo, los rasgos fonológicos basados en la soronidad, que es el movimiento de las cuerdas vocales, es la forma interna, cómo se mueven estas cuerdas vocales para producir ese sonido. Y los modos de articulación, que es la forma en la modificación del paso del aire. O sea, que utilizamos al mover nuestras cuerdas vocales, si es por medio de la nariz o de la boca. Siguiente clasificación es el signo, y esto se basa en las palabras. Es una forma libre y conjunta y es segmentable y sustituible. Puede ser simple o compuesta. Ejemplo de estas palabras. Simple, recordemos que para todo tenemos una raíz. Una palabra simple puede ser árbol y una palabra compuesta, arbolada. ¿Cuál es la raíz de estas palabras? Es lo que nos va a indicar un elemento sígnico, si es simple o compuesto. Mientras, clasificación categoremático se basa en las frases, que son estas unidades de análisis de este nivel en frases y unidades mínimas
en el signo. Es sustituible y segmentable. Con esta raíz que utilizamos para la palabra árbol, vamos a utilizar la siguiente expresión. La arboleda está en una zona montañosa. Si es sustituible o segmentable, podemos utilizar el árbol está en una zona montañosa. Por lo tanto, cualquier unidad de esta oración se puede cambiar por otra, o sea que puede ser sustituida. Y por último tenemos la fonemática, que es aquella que se basa en los fonemas, en los sonidos, unidades pequeñas con distintos significados y valores distintivos, las unidades mínimas del sonido S o del sonido Z, pero dentro de las palabras como casa o casa de vivienda o casa de una presa. Y bueno, como conclusión podemos decir que para Beneviste se analizan los estudios de Saussure y se replantea la lengua como una estructura formal. Aquí es la importancia de establecer un orden y por eso la noción del nivel es esencial debido a que terminan los procedimientos de análisis. Y él concluye que los niveles son merismático, fonemático, sígnico y categoremático, utilizando las unidades de análisis para el merismático, el merisma, que son los rasgos distintivos del fonema, o sea, sobre puntos y modos de articulación vocal. Mientras que el fonemático son los fonemas y son entidades segmentables mínimas. Estos nos dicen que son unidades pequeñas que se basan en el léxico, o sea que tienen una raíz, una familia. Mientras que el sígnico se refiere a las palabras y es en forma libre o conjunta, o sea, simple o compuesta. Y por último, el categoremático, que se indica las frases, son los niveles de las frases y se pueden sustituir. No constituyen unidades distintivas, siendo el nivel máximo de la lengua. Siguiente tema, fonética y fonología. Ambas son disciplinas de la lingüística que tienen como objeto de estudio el sonido del lenguaje. Para la primera, para la fonología, estudia la organización lingüística de los sonidos de las diversas lenguas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estudiar los usos, los comportamientos y la organización de los sonidos como unidades lingüísticas, de la organización mental, pero subconsciente de los sonidos de una lengua en particular. Es decir, es lo que se tiene en la mente al hablar, o sea, los fonemas. ¿Esto qué quiere decir? Que es de la organización mental, pero subconsciente de los sonidos de estas lenguas en particular. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción en otra lengua, los sonidos no son familiares, ya que nuestro cerebro no los distingue, ya que no está adecuado a ello. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos acostumbrados a escuchar esa lengua. Es por ello que tenemos que analizar a través de la fonología. En el cerebro hay un registro de todos los sonidos familiares a los que llamamos fonemas. Cuando escuchamos un fono, que es una unidad simple, cada uno de los segmentos sonoros que no ha sido registrado, no podemos identificar fácilmente porque no forma parte de la fonología de nuestra lengua, o sea, de los sonidos que habitualmente producimos en nuestra lengua. Pero para la fonética, que es una ciencia que estudia los sonidos del habla, por ejemplo, los sonidos de las unidades mínimas de la letra R o letra L. Nos dice que estudia las propiedades fisiológicas, anatómicas, neurológicas y psicológicas del ser humano para hacer posible el habla. Por ejemplo, en el Caribe, en específico en Puerto Rico, se cambia el sonido del fono, o sea, de la letra R por el de la L. Ejemplo, ellos dicen calor en lugar de calor, verde en lugar de verde, puerto en lugar de puerto,
mientras que en España de Andalucía es lo opuesto. Se cambia el sonido del fono, o sea, de la letra L por el de la R. Ejemplo, ellos dicen último en lugar de último. La fonética se ocupa de la realización física de los sonidos de la lengua y la fonética es cómo se produce realmente, es decir, los fonos, los sonidos. En esta palabra, ninguno, el fono común es el N. Por lo tanto, N va a ser un fono consonante, nasal porque se produce mediante el aire de la nariz, es alveolar a través de este órgano y es sonoro. Así podemos clasificar los tipos de sonidos a través de un fono. Como conclusión, podemos decir que la fonética se ocupa de los sonidos del habla reales y cómo se producen. Por lo tanto, indaga en las variedades de los sonidos utilizando los métodos fisiológicos, mientras que la fonología se ocupa de los sonidos ideales de las lenguas y sus reglas. Por lo tanto, se interesa por las formas invariables de la lengua, centrándose en la relación del sonido y del significado. Siguiente tema, fonética articulatoria. Y para ello vamos a analizar el siguiente video. Oportunidad para invitarles a adentrarnos en la funcionalidad del aparato fonador. Esto como parte de los ejercicios que contempla el espacio formativo de fonética y fonología. Les invito entonces a conocer esta maravilla que nos permite concretar el habla, es decir, el acto comunicativo. Y para ello es importante que nosotros recordemos detalles muy relevantes relacionados con la fonación, en vista que el aparato fonador está compuesto por diferentes órganos alojados en la denominada caja torácica. Sin embargo, los que propician la fonación son los pulmones, el corazón y el diafragma, correspondientes a las cavidades infraglóticas. Por otro lado, las cavidades glótica y supraglóticas, en cuyo caso albergan las cuerdas vocales, la lengua, la faringe, tráquea, cavidad nasal, paladar duro, paladar blando, faringe, cavidad laríngea, esófago y el músculo geneoideo. Es importante resaltar que durante el acto comunicativo estos órganos trabajan con una precisión impresionante y ustedes se preguntarán, ¿cómo entonces se producen los sonidos del habla? Bien, recordemos que nuestra materia prima es el aire. Por lo tanto, después de inspirar, es decir, tras la absorción del aire, los pulmones expulsan el mismo, recorriendo la tráquea y la faringe que son parte de la cavidad glótica. Aquí el aire expulsado se abre paso por las cuerdas vocales, que son dos tendones de reborde interior y anterior. En cambio, el espacio vacío entre las cuerdas se denomina glotis, y la vibración de las cuerdas genera el tono fundamental, es decir, una onda sonora. En la laringe yace la intensidad de la voz, por lo tanto, el tono, timbre e intensidad de la voz tienen su origen en el referido órgano. Sin embargo, la producción del sonido articulado se debe primordialmente a una causa psíquica o intencional. Esto previo a todo movimiento orgánico. Es decir, cuando queremos emitir un sonido, el cerebro, desde su centro nervioso, envía un impulso neuromotriz a través del nervio llamado recurrente. ¿Qué podemos comentar del video? Nos dice que este aparato fonador se va a producir a través de los órganos. ¿Cuáles son estos órganos que interactúan con esta fonética articulada? Los pulmones, el corazón y el diafragma. También se van a utilizar cavidades como las nasales, la lengua o la faringe. ¿Esto para qué? Para producir sonidos por medio del aire. El aire es lo que expulsamos para poder articular estos sonidos. ¿A través de qué? De la boca o de la nariz. Y entonces, esta fonética articulatoria son los sonidos del habla con la ayuda del aire a través de las cuerdas vocales.
van a articular estos sonidos y se dividen a través de las palabras por cada sílaba para ser entendidas en cualquier idioma. Es aquella que se encarga de la producción física del habla, es decir, describe qué órganos intervienen en su producción, la posición que estos toman y cómo esas posiciones hacen variar la trayectoria del aire en su recorrido para garantizar hasta que es expulsado por la boca hacia la nariz, produciendo sonidos diferentes. Entonces, este sonido articulado es el que se articula para dar sonidos a través del aire que salen de nuestros pulmones para proporcionarlos con la boca. Intervienen otras ciencias como lo es la anatomía. Los órganos que el ser humano emplea en la producción del habla no son exclusivos para este fin, sino que sus funciones primarias son digestivas o respiratorias. Ejemplo de ello, tenemos la palabra carro o la palabra mapa o la palabra naranja o dado. Se puede buscar por clases de palabras, cómo son pronunciadas, si son labiales, dentales, labiodentales, y es cómo se produce el sonido de estas palabras, cómo utilizamos el aire a través de la boca o de la nariz. Ejemplo de ello, tenemos mapa. Al separarla, podemos decir que es ma, una palabra a través del labial, o sea que es únicamente por medio del uso de los labios, mientras que pa es labial también. Entonces, mapa se estructura a través del aire y el uso labial, mientras que naranja tenemos la na, que es nasal. El aire se produce a través de la nariz. Esto es el ejemplo para los sonidos articulados. Ahora vamos a hablar del alfabeto fonético internacional. Para ello vamos a analizar el siguiente video. ¿No te pasa que cuando empieza a hablar un humano te pierdes pensando en la sorprendente cantidad de sonidos que son capaces de hacer y al final no tienes ni idea de qué te dijo porque no le prestaste atención? ¿Y a quién no? Yo siempre asumo que estaban hablando de mazorcas. Ya sabes cómo son los humanos. Sí que aman las mazorcas. Y que lo digas. Pero tienes razón, es impresionante. Los humanos están llenos de cosas raras por dentro que les permiten hacer sonidos muy complejos. A veces parece que ni siquiera les alcanzan las letras del abecedario para representar tantos sonidos que hacen. Solo mira lo caótica que es la escritura del inglés. Es verdad, y eso sin mencionar que ningún idioma usa todos los sonidos que los humanos son capaces de hacer. Hay algunos idiomas demasiado extraños. Como aquel idioma africano lleno de chasquidos que mencionamos en ese video de idiomas raros. Eso mismo, como el idioma ho, o como macaco se pronuncie. Es uno de varios idiomas africanos que usan sonidos de chasquidos. Esa pronunciación es lo último que pensaría leer en esa palabra. Bueno, debes admitir que es difícil escribir un chasquido con el alfabeto latino. Con tantos sonidos diferentes, no es de extrañarse que muchos humanos sufran con la pronunciación de otros idiomas. Digo, hay tantos idiomas con sonidos diferentes para los mismos símbolos. ¿Cómo es que los humanos no le han encontrado solución a esto? De hecho, sí. ¿Sí que? Sí existe una solución. ¿Ah? Existe una forma estandarizada de escribir sonidos de tal forma que puedes saber la forma exacta en que se pronuncia una palabra independiente del idioma. ¿En serio? Sí, se llama Alfabeto Fonético Internacional, con sus siglas AFI o IPA en inglés. ¿Y por qué macacos no lo usan en todos los idiomas y ya está? Creo que es porque se ve así. Oh, vaya, se ve muy particular. No me sorprende que nadie quiera hacerlo su alfabeto oficial. La verdad es que este alfabeto no fue creado con la idea de ser usado como sistema de escritura oficial de ningún idioma. Nunca fue la intención. Entonces, ¿para qué? Para hablar con mayor claridad sobre la pronunciación de otros idiomas. ¿A qué te refieres? Bueno, digamos que los lingüistas se cansaron de estar diciendo cosas como la TH inglesa en palabras como thing suena como la Z en español, solo para que alguien más llegara y dijera, pero en Latinoamérica la Z suena como S. Te refieres a la Z en España, y aún así hay
partes de España donde suena diferente. Información confusa, le doy dislike. Bueno, la verdad es que sí parece un sistema poco efectivo. Ya lo creo. Es por eso que en 1886, algunos profesores y lingüistas franceses y británicos se juntaron para crear un sistema de escritura que permita representar todos los sonidos utilizados en los idiomas del mundo de una manera totalmente regularizada, precisa y única. Fue una guerra declarada contra la ambigüedad. Vaya, esto se pone emocionante. Y en honor a estos nobles ideales, le pusieron a esta asociación un nombre adecuado que jamás daría lugar a dudas que se está hablando de estos valientes lingüistas. Como debe ser, cero ambigüedad. Así que crearon la que se llamaría Asociación Fonética Internacional, con sus siglas AFI o IPA en inglés. Eso mismo... Espera, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué AFI no eran ya las siglas para el alfabeto fonético internacional? Así es. ¿Y la Asociación Fonética Internacional también es AFI? Yup. ¿Es una broma? No. Ay, supongo que debí verlo venir tratándose de humanos. Oye, entonces este alfabeto tiene un símbolo específico para cada sonido que los humanos hacen. Bueno, no todos los sonidos que los humanos son capaces de hacer, pero sí todos los sonidos que se utilizan en los idiomas conocidos hasta el momento. Siempre que exista algún idioma en el mundo que diferencia entre estos dos sonidos, estos tendrán su propio símbolo en el alfabeto fonético internacional. Entiendo. Además, tiene otras características, como por ejemplo que no tiene letras que representan dos sonidos, así como la X, que en español suena X. Y tampoco tiene letras que cambian de sonido dependiendo de lo que esté alrededor, como la letra C en español. Tiene sentido, simplifica las cosas, pero entonces me imagino que tiene como un chillón de símbolos, ¿no? Pues actualmente tiene unas 107 letras y otro montón de símbolos raros que se le pueden agregar a estas letras. ¿Actualmente? Así es, el alfabeto fonético internacional está siendo constantemente actualizado. Si no estoy mal, su última actualización fue en 2005. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Vamos, ¿qué tanto pueden cambiar los sonidos de los idiomas como para que estén actualizando este alfabeto todo el tiempo? Recuerda que el video que hicimos sobre países con más idiomas, existen más de 7000 idiomas en el mundo, y a medida que estos humanos iban descubriendo nuevos idiomas o iban interesándose por otros idiomas que ya se conocían, empezaron a agregar nuevos símbolos para representar sonidos de esos idiomas. ¿Eso quiere decir que en el comienzo este alfabeto no servía para escribir los sonidos de todos los idiomas del mundo? Así es. De hecho, en su comienzo era bastante limitado. Solo servía para representar los sonidos del inglés, el francés y el alemán. Y a partir de ahí, empezaron a agregar más y más sonidos de otros idiomas. Imagino que tenía mucho menos símbolos en aquel entonces. Así es. De hecho, el alfabeto fonético internacional está basado en el alfabeto latino y busca evitar tanto como sea posible símbolos de otros alfabetos o signos diacríticos. Ya sabes, esos garabatos raros que se agregan a las letras. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que esto busca evitar letras y símbolos raros? Vamos, esa palabra no tiene tantos símbolos raros. Y recuerda que en su comienzo solo funcionaba para 3 idiomas, pero claramente el alfabeto latino no tiene suficientes símbolos para los sonidos de todos los idiomas del mundo. Así que en cierto punto se vieron obligados a agregar más y más símbolos raros para poder representar nuevos sonidos. Así es, por eso hoy en día tiene un montón de letras griegas y símbolos diacríticos raros. Es todo en pos de mantenerlo lo menos ambiguo posible. Pero, ¿que no era mejor simplemente inventarse un nuevo alfabeto desde cero con sus propias letras y sin signos raros? Seguro se vería más, limpio. Pues tal vez se vería mejor, pero la verdad es que utilizaron el alfabeto latino por una buena razón. ¿Y qué razón es esa? Bueno, este alfabeto es muy utilizado para la investigación científica y cosas así, y en aquel entonces no habían computadores. No era tan simple como crear una nueva fuente en el computador para tu nuevo alfabeto. Oh, ya veo. Así que necesitarían crear las piezas físicas para estos símbolos si querían imprimirlos en papel, ¿no? Exactamente. Era mucho más fácil tomar las letras que ya existían del alfabeto latino, girarlas y agregarles pequeñas modificaciones para crear nuevas letras. Tiene sentido. Y otra razón por la que escogieron el alfabeto latino es porque querían que los sonidos que cada letra representa correspondieran más o menos con los sonidos que esas mismas letras suelen representar en los idiomas que utilizan el alfabeto latino. De este modo, el alfabeto fonético internacional sería un poco más intuitivo. Intuitivo no es la primera cosa que me viene a la cabeza cuando veo un texto de estos. Claramente tiene demasiados símbolos que no puedes simplemente deducir sin antes haber estudiado el alfabeto fonético. Pero en términos generales, algunos sonidos se pueden suponer hasta cierto punto. Me sigue pareciendo poco intuitivo. El caso es que lo hace más familiar, menos intimidante y un poco más fácil de aprender si ya conoces el alfabeto latino. Supongo que tienes razón.
Pero a todas estas, ¿cómo sé qué sonidos hace cada signo? ¿Tiene alguna lógica? ¿O simplemente le asignaron una letra a cada sonido a lo loco? Sí que tiene lógica, y es bastante interesante. A ver, ¿cómo funciona? Bueno, este alfabeto tiene demasiadas cosas como para abarcarlo todo en un solo video. Y yo solo empecé a aprenderlo hace poco, así que solo mencionaré algunas de las bases generales para que te hagas una idea de cómo funciona. Me parece bien. Mira esta tabla. La veo. Esta es la tabla oficial del alfabeto fonético internacional actualizada. Podemos ver que está separada en diferentes elementos como consonantes, vocales, chasquidos y cosas así. Correcto. Para este ejemplo, miremos solo estas consonantes de aquí. La ubicación de todas esas letras pareció un poco caótica. A primera vista, es algo confuso, pero tiene sentido. Mira, estas columnas representan el punto de articulación. Oh, claro, el punto de articulación. Entiendo. ¿En serio? No. Básicamente, indican el lugar en el tracto vocal donde se deben ubicar las cosas que van a obstruir el aire para generar un sonido específico, como por ejemplo la lengua o los labios. Entonces, bilabial, por ejemplo, significa que se juntan los dos labios. Exactamente. El sonido de la M, por ejemplo, es bilabial. Debes juntar los labios. Entonces la R, por ejemplo, sería un sonido alveolar. Eso mismo, porque coloca la lengua en la región alveolar, que es aquella montañita antes de los dientes de arriba. Hasta ahora tiene mucho sentido. Ya lo creo. ¿Qué me dices de estas filas horizontales? Esas representan el modo de articulación. Algo así como la forma en la que se coloca la lengua, los dientes y todo eso. Eso mismo. Mira por ejemplo el sonido de la P y el sonido de la M en español. Ambas son bilabiales, pero suenan muy diferente. Es cierto, para ambos se juntan los labios, pero el aire se deja salir de forma diferente. Exactamente. Tienen diferente modo de articulación. El sonido de la M es nasal, por lo que deja salir todo el aire por la nariz. Por lo tanto, la letra correspondiente al sonido de la M del español en el alfabeto fonético internacional es esta, bilabial y nasal. Es la misma letra que en español. Así es. Recuerda que, en términos generales, este alfabeto intenta tener algún nivel de correspondencia con los sonidos del alfabeto latino. Entonces, esa de aquí debe ser el sonido de la P. Aquí dice que es bilabial y... ¿oclusiva? ¿Qué macacos es oclusiva? Es cuando se acumula el aire dentro de la boca y se deja salir en una pequeña explosión. Así se crea el sonido de la P. Pa, pa, pa. Oye, tienes razón. Es genial, ¿no? Lo es, pero no entiendo algo. ¿Por qué hay dos letras en la misma casilla de la P? Ese otro es el sonido de la B. También es oclusiva. Pa, pa, pa. Tienes razón. Pero, ¿cómo es que no suena igual que la P si ambas son bilabiales oclusivas? La diferencia es que la B está a la derecha. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver? Cuando una letra está al lado derecho de la casilla significa que es una letra sonora, mientras que cuando se ubica a la izquierda es una letra sorda. La B es una letra sonora, la P es sorda. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué diferencia tiene una sorda de una sonora? Que en las sordas simplemente se está dejando el aire pasar sin hacer mucho, mientras que en las sonoras se hacen vibrar las cuerdas vocales. Cuando pronuncias la B, puedes sentir tu garganta vibrando. Con la P, esto no ocurre. P, 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 P. Oh, es cierto. Y esto se mantiene incluso si hay una sola letra en la casilla, como en el caso de la M, está a la derecha, por lo tanto es sonora. Oh, es verdad. Ahora, ¿cuál crees que sea este sonido? Es alveolar, así que se coloca la lengua en aquella montaña antes de los dientes. Correcto. Está a la derecha, por lo tanto es sonora. Hay que hacer vibrar las cuerdas vocales. Muy bien. Y aquí dice que es vibrante simple. Creo que hay que hacer vibrar la lengua, pero no estoy seguro porque es simple. En esta otra dice vibrante múltiple. Me imagino que habría que dejar la lengua vibrar muchas veces. Por lo tanto, una vibrante simple sería una sola vibración y ya está, ¿no? Exactamente. Entonces esta es ro, ro, ro. Oh, es el sonido de la R. Exactamente. Entonces, estas de arriba, que es vibrante múltiple, debe ser la R. Rrr, ¿no? Lo entendiste muy bien. Vaya, esto es genial. Creo que vale la pena estudiar un poco más este alfabeto. Sin duda, es algo bastante útil a la hora de aprender otros idiomas. Aunque son demasiados símbolos como para memorizarlos todos. No creo que haga falta memorizarlos todos. Habrá un montón de sonidos que ni siquiera vas a necesitar en los idiomas que hables. Tienes razón. Me parece que no existe ningún idioma que utilice todos los sonidos que existen en el alfabeto fonético internacional. Así es, me parece suficiente ir estudiando los sonidos a medida que los vas necesitando. Seguro que así resulta menos abrumador. ¿Qué nos aportó el video? Nos habla sobre el alfabeto fonético internacional, en donde nos dice que existen sonidos complejos. Los idiomas producen distintos sonidos para los mismos símbolos.
Por lo tanto, para ello existe una forma estandarizada que es el alfabeto fonético internacional, que tiene como objetivo la claridad para la pronunciación de los idiomas. Esto es simplificar los idiomas. Entonces, el AFI, que es el alfabético fonético internacional, es una forma estandarizada para escribir sonidos, de tal forma que puede saberse la forma exacta en que se pronuncia una palabra independiente del idioma. Ejemplo de ello, la palabra inglesa hello se escribe hello, pero se pronuncia hello. Entonces, ahí podemos identificar el sonido con el cual nosotros vamos a pronunciar cada palabra, dependiendo del idioma a analizar. Las características del alfabético fonético internacional es que es un sistema de notación fonética creada por lingüistas. Su propósito es establecer de forma regularizada, precisa y única la representación de los sonidos del habla de cualquier lengua. En el ámbito profesional lo usan los lingüistas, los logopedas, terapeutas, maestros de lenguas extranjeras, lexicógrafos y traductores. Y tiene un símbolo específico para los sonidos de los idiomas a nivel internacional. Su forma básica data del año 2005 y tiene 107 símbolos básicos y 55 modificadores. Se basa en el alfabeto del latín y del griego y es más empleado en la investigación científica. Su significado es distintivo, esto quiere decir que es idéntico a cómo se escribe. Entonces, los símbolos del alfabeto fonético internacional están divididos en tres categorías, a través de las letras, de los diacríticos y de los supragmatales. Las letras son aquellos que indican los sonidos básicos, mientras que los diacríticos son aquellos que especifican esos sonidos y los supragmatales son los que indican cualidades tales como velocidad, tono y acentuación. Como conclusión, los niveles de análisis lingüísticos son una estructura formal articulada a partir de unidades estructuradas por morfemas y fonemas. Los niveles lingüísticos se clasifican con categorías como merismático, sígnico, categoremático y fonemático. El análisis de la fonética y el uso de los fonos nos dan a conocer cómo se analiza desde la fonética articulada y de esta forma cómo se relacionan con el alfabético fonético internacional y en el análisis lingüístico. Como actividades para esta sesión van a realizar una infografía en un formato Word, PDF o imagen. Van a enviar una infografía del tema visto en esta sesión, que son los niveles de análisis lingüístico. Aquí observamos un ejemplo de una infografía. Una infografía es aquella representación visual que se va a apoyar con imágenes, pero esta temática tiene mayor referencia a una descripción. No es un cartel, sino es una información acompañada de imágenes como apoyos. Y observamos el siguiente ejemplo de infografía para que ustedes puedan realizar su tarea. Como rúbrica vamos a tener que las indicaciones es que debe abarcar todo el contenido de esta sesión. Lo pueden realizar como un documento en Word, PDF, formato, imagen, o pueden utilizar cualquier aplicación para infografías como es el uso de Canvas.
Debe de llevar una portada con los datos de la escuela, la materia y los de ustedes. Van a indicar la fecha de la sesión a la que corresponde la actividad. Y aquí tenemos la reseña de lo que es la infografía, que es una representación visual de información y datos. Al combinar estos elementos como las imágenes de texto, los gráficos, los diagramas, una infografía es una herramienta efectiva para presentar datos y explicar con una visualización rica en datos sobre el tema asignado. El objetivo es que ustedes elaboren esta infografía mencionando todo el contenido del tema a niveles de análisis lingüístico mencionados en este video. Van a utilizar el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos de esta sesión, apoyándose con ejemplos citados en el desarrollo de la clase. Valor de esta actividad, 7 puntos. Como actividad complementaria se les pide participar en el foro y van a comentar de qué forma el contenido del tema, niveles de análisis lingüístico, modifica tu percepción del uso del lenguaje en tu aprendizaje de otro idioma. Van a responder de acuerdo a lo visto en esta sesión. Con esto terminamos el contenido de la sesión y para la siguiente clase vamos a abordar de este mismo tema 4 la morfología a través de morfología y sintaxis. Dentro de morfología abordaremos morfema como una identificación y clasificación, la morfología reflexiva y derivativa y las categorías gramaticales. Dentro de la sintaxis vamos a hablar de las funciones sintácticas, de la frase, las oraciones y el enunciado. Y con esto concluimos la sesión del día de hoy. Nos vemos pronto. Gracias.